Son, Señor, y nos entregamos completamente a ti, mi Dios. Por ello, Señor, es que esta noche queremos oídos para oír y queremos corazones, mi Dios, para atesorar, y queremos, Padre mío, escribir tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para ser no solamente oidores, sino hacedores de ella también. Bendícenos y háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos para Cristo? Gloria a Dios. ¿Estamos listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí se oye. Hermanos, he estado meditando mucho en lo que se está viviendo en los tiempos que estamos viviendo. Y es para mí importante, necesario darles a ustedes los puntos específicos acerca de los últimos días, y me he propuesto que cada miércoles antes de comenzar la enseñanza darles una pequeña reseña acerca de lo que son las profecías bíblicas que nos hablan acerca de los tiempos finales. Y es muy importante porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es parte del programa, es parte de lo que Dios ha trazado para nosotros, para que entendamos y reconozcamos que, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Y cuando lo veamos, entendamos que Jesús viene pronto, muy pronto. Viene por nosotros la iglesia. Así es de que esta noche la primera pregunta que quiero hacer a ustedes es: ¿cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos días? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo ustedes pueden probar bíblicamente a alguien o a alguna persona y decirles a ellos: hey, ¿sabes qué? Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de ponerte a cuentas con Dios por el hecho de que estamos viviendo en los últimos días? Si no te arrepientes, va a venir Jesús y te vas a quedar acá en la tierra. Por ello es muy importante para nosotros entender ese concepto. Se habla mucho acerca del anticristo, ¿no es verdad? Y se habla mucho acerca de este personaje. A mí personalmente no me gusta estudiar al respecto. No me gusta saber quién es, ni quién va a ser, ni cómo va a ser, ni de dónde va a venir, ni de dónde va a salir. ¿Por qué no me interesa? ¿Por qué no me gusta hablar de él, ni estudiar acerca de él? Porque yo no voy a estar aquí para mirarle a él, ¿me entienden? Pero la Escritura sí habla de este personaje. Habla de este personaje, y como habla de este personaje, muchas personas no conocen lo que la Escritura habla y dice acerca de este personaje. Y Daniel, que fue el que profetizó acerca de el nacimiento de Jesús, predicó acerca de la venida, de la entrada triunfal de Jesús, y predicó acerca de la muerte de Jesús, y predicó acerca del regreso nuevamente de Jesús a la tierra. También habló acerca de este personaje, de el anticristo. Si vas conmigo al libro de Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, quiero llevarte a la Escritura antes de darte lo que se está viviendo en el mundo, lo que se está viendo ya como un evento que pronto tomará lugar, y que el personaje llamado anticristo ya está en este mundo. O sea, ya es una persona de poder, una persona de posición, una persona que literalmente, en cuanto la iglesia sea sacada de acá, él va a surgir a la superficie como el héroe del universo. ¿Estamos ahí? Daniel 11:37. Daniel capítulo 11, versículo 37. Daniel capítulo 11, versículo 37 nos habla claramente acerca de este personaje, y nos dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sobre todo se engrandecerá. Ahora, escucha bien lo que dice este versículo: del Dios de sus padres. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a dioses algunos, porque sobre todos se engrandecerá. ¿Qué vemos acá en este versículo? Primeramente, vemos a quién
a quién hablar acerca de este personaje. ¿Quién es el que está hablando acerca de él? Daniel. ¿Ok? Entonces, cuando Daniel profetizó acerca de quiénes, acerca de la nación de Israel, acerca del pueblo judío, acerca de los judíos. O sea que si te das cuenta, este personaje tiene 3 cualidades. Cualidad número 1, no hace caso del Dios de sus padres. Cualidad número 2, podemos ver que no tiene ningún interés en las mujeres. ¿Va a ser qué? Homosexual. Número 3, va a ser un hombre sumamente poderoso. Poderoso. Entendamos algo y veámoslo de esta manera. ¿Por qué razón les digo de esto? Porque en toda la historia del mundo entero, nunca se ha promovido tanto el movimiento LGTB como se está promoviendo en los días en los cuales estamos viviendo. Yo recuerdo cuando era un niño, allá en mi tierra, en mi pueblo, se hablaba acerca de una persona homosexual y esas personas vivían en un constante pánico porque siempre eran perseguidos por todas partes y por todos lugares. Y desafortunadamente, en los días en los cuales estamos viviendo, el día de hoy, ellos están surgiendo en la superficie con tal poder y están tomando al mundo entero en sus manos. Si tú vas a cualquier parte del mundo, ¿encuentras qué? Encuentras este movimiento que está siendo promovido a pasos agigantados. ¿Sabías tú que Tel Aviv, ¿sabes qué ciudad es Tel Aviv? Es la capital de Israel. Tel Aviv era la capital de Israel. La capital de Israel ahora es Jerusalén. Tel Aviv es la ciudad donde hay más homosexuales en el mundo entero. En Israel, en Tel Aviv. Por ello, ¿por qué te digo estas cosas? Por el hecho de que todos los hechos apuntan a un personaje. Y este personaje es ¿qué? Es judío. Este personaje, para poder negociar que se vuelva a construir el templo en la ciudad de Jerusalén, los judíos no aceptan negociaciones con nadie que no sea fuera de su movimiento de ellos, fuera del movimiento judío. Entonces, ¿por qué te llevo a este versículo? Porque nos dice que del Dios de sus padres no hará caso. ¿De qué Dios está hablando? De Jehová de los ejércitos. Porque ¿de quién es Dios? Jehová de los ejércitos en Israel, de los israelitas, de los judíos, y de él no hace caso. ¿Por qué? Porque Dios claramente habla en contra de lo que este personaje va a hacer en los últimos días. Segundo, no solamente habla acerca de ellos, sino que vemos que el juicio de Dios venir sobre tales ciudades, tales como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Por el pecado. ¿Pero por qué clase de pecado? ¿Por qué clase de pecado? Por la homosexualidad, el homosexualismo. La escritura nos dice a nosotros que cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra a sacar a Lot de ese lugar, los hombres de esa ciudad querían que los sacase a los ángeles afuera para conocerles, o sea, para tener relaciones personales íntimas con ellos. El juicio vino sobre de ellos a razón de ello. Entonces, dentro del movimiento judío, como se han dado cuenta en estos momentos en Israel, tienen un personaje o un hombre que es mucho, pero mucho, muy importante para Israel y para el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque este personaje llamado Nitzan Horowitz era el ex ministro de salud de Israel. ¿De dónde vienen los primeros medicamentos? ¿De dónde viene la tecnología que de ahí surge y emerge al mundo entero?
de Israel. De Israel. Este personaje, si tú quieres mirarlo, buscarlo en la internet, Nitzan Horowitz, ex ministro de Salud de Israel, se ha declarado abiertamente como el primer ministro homosexual. Y ha sido alabado por el mundo entero. Alabado por el mundo entero. Así es de que, hermanos, es triste ver la condición y la situación en la cual la nación de Israel, el pueblo de Dios, se encuentra en estos momentos. Pero no nos sorprenda. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo nos lo dijo en 1 de Timoteo capítulo 4. Nos dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, escucha, en los postreros tiempos, dice, postreros quiere decir en los tiempos finales. En los tiempos finales, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El apóstol Pablo nos lo pone de esta manera. Van a llegar los días en los cuales, hermanos, el matrimonio va a quedar obsoleto. Ya no va a ser algo por lo cual o a través de lo cual se identifican las familias, porque el matrimonio ya no más se va a ejercer. Ahora, una pregunta, iglesia. En el día de hoy, ¿cuántas parejas están viviendo en unión libre que tú conoces? ¿Cuántas? Muchísimas personas, muchísimas parejas están viviendo en unión libre. Ellos dicen, nosotros no necesitamos la bendición de nadie para poder establecer una familia. Y podemos ver que ese espíritu, como nos dice acá, ese espíritu el cual se mostrará en los postreros tiempos, hermanos, está ahora en acción 100%. Por ello es que te digo algo y te quería traer estos dos versículos como comienzo de todas estas miniseries que vamos a estar dando cada miércoles. Número 1, quiero que tú te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. De lo que está pasando a tu alrededor. En las escuelas, en el día de hoy, en las escuelas, se han establecido currículums de homosexualidad dentro de las escuelas públicas. Si tienes un niño pequeño, si tienes un niño de colegio, incluso en el colegio, en la escuela, se les va a demandar a los estudiantes aprender estas materias. Ya no es opción. Ahora es un requisito. ¿Quieres graduarte? ¿Quieres tener tu certificado? ¿Quieres ser ingeniero, doctor, abogado? ¿Quieres ser lo que quieras ser? Tienes que tomar estas clases como requisito para poderte graduar. En las escuelas públicas, como desde la escuela elementaria hasta el high school, también, hermanos, es un requisito que se les está estableciendo a todos los maestros que tienen que enseñar. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque si te das cuenta lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que va a ser el anticristo, para que el anticristo venga tiene que tener un gran público, para que le den una gran recepción. ¿Ok? Y le puedan entonces acoger como el hombre de paz, el cual trae finalmente paz a la humanidad. Y así es como lo van a mirar. Ahora, ¿de dónde va a venir el anticristo, hermanos? ¿De dónde va a salir? ¿De acuerdo a la Escritura? Del pueblo judío. Del pueblo judío. Hay muchos que especulan que va a ser de Roma, que va a ser italiano, ¿no? Pero no necesariamente no. ¿Por qué razón te digo que no va a ser de Italia ni va a ser de ninguna otra parte del mundo? Porque Daniel claramente nos dice del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres. ¿De qué Dios está hablando? Y lo miramos en letras mayúsculas, la palabra Dios.
miramos el Dios de sus padres, estamos hablando de Jehová de los ejércitos. O sea, este hombre no hará caso de Dios, ni dejará ser motivado a hacer ninguna clase de cambio para que las cosas sean diferentes. Igual, no le interesan las mujeres. No le interesan las mujeres. Y otra cosa vamos a ver es que va a ser un personaje sumamente poderoso. Sumamente poderoso. Entonces, Daniel 11:37 te abre el panorama para que comiences a mirar a tu alrededor. Y empieces a mirar si estamos o no estamos viviendo en los últimos días. Para que comiences a observar a tu alrededor y mirar las cosas. Y entonces tú comiences a deducir por ti mismo, basado en lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros, que va a ocurrir si estamos o no estamos viviendo en los últimos días. Segundo punto que necesito que también pongas mucha atención es que nos dice que en los postreros tiempos algunos, apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Muchas personas que han caminado en el Evangelio, han profesado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, poco a poco van a comenzar a dejar la fe y se van a ir tras doctrinas de demonios. Se van a ir tras enseñanzas erróneas. Y tras estas enseñanzas, las cuales literalmente son doctrinas de demonios, que son expresadas y dadas por personas hipócritas y mentirosas, que teniendo la mente cauterizada, ahora han prohibido el matrimonio. Han prohibido casarse. Así es de que observa, hermano o hermana, observa bien los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pon mucha atención a las cosas que se están dando alrededor nuestro. Si no te has dado cuenta, tú le hablas a alguien ahora en estos momentos acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y te miran como que si fueras de Marte o de Saturno o de por allá de otro planeta. Porque no quieren saber nada del Señor. Y los que antes caminaron con Jesús, los que antes profesaron a Cristo como Señor y Salvador, te van a decir a ti, ¿quién te ha hecho a ti juez para juzgar mi vida, para juzgarme a mí? Por el simple hecho de que les digas a ellos, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te alejaste de la fe? La respuesta de ellos va a ser, a ti no te interesa lo que yo hago con mi vida, no te interesa lo que yo hago con mi persona, ese es asunto mío, es asunto personal. Y esa va a ser la respuesta de todas estas personas. Por ello, cuando tú seas confrontado, cuando a ti se te digan estas palabras, no te asustes. Simplemente date cuenta que estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. Así es de que Dios mediante, para la siguiente semana nos vamos a adentrar en Ezequiel, donde vamos a hablar acerca de las guerras que vienen contra la nación de Israel. Y los ejércitos que son los pueblos, las naciones que se van a alinear en contra de Israel. Y quiero que lo mires en las noticias. Quiero que lo veas en las noticias el día de hoy, para que veas todas las naciones habladas en el libro de Ezequiel, acerca de que van a venir en contra de Israel, y veas cómo cada una de esas naciones se está alineando y están formando una alianza para ir en contra del pueblo de Israel. Está pasando delante de tus ojos. Lo estás viendo en las noticias todos los días. Pero si no conoces la palabra de Dios, ni sabes cuál es el nombre de estas naciones, van a pasar por desapercibidas y no te vas a dar cuenta. Ahora, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, va a venir Él y nos va a llevar igual. Si no sabías, igual no te hacía falta.
Pero es bueno, hermanos, estar informados. Muy importante estar informados. Amén. Entonces, ¿cuál es la escritura que nos habla acerca del anticristo y su carácter, su personalidad? ¿Quién va a ser él? ¿Daniel qué? Daniel 11:37, hermanos. Daniel 11:37. ¿Qué escritura nos habla a nosotros acerca de la condición espiritual de los hombres en los últimos tiempos? Primera de Timoteo capítulo 4, de los versículos 1 a el versículo 3. Esa es la escritura que nos habla a nosotros acerca de la condición espiritual de los hombres en los últimos tiempos. Así es de que no pases por desapercibida esta información que no es mía, es de Dios. No la escribí yo, la escribió el Señor. No es mi idea, es idea de Dios. Y nos los ha dejado a nosotros, hermanos, para que, así como cuando tú ves el cielo nublarse, sabes que va a llover, ¿no? Así cuando tú veas todas estas cosas desarrollarse delante de tus ojos, puedas entender que estamos viviendo en los últimos días. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, vamos a Primera de Reyes. ¿Qué les parece? Primera de Reyes, capítulo 1, y vamos a mirar de los versículos 28 hasta el versículo 53. Cuando estés ahí me das un fuerte amén. Amén. Wow, ya estaban todos ahí. Gloria a Dios. El tema de hoy es cumpliendo lo prometido. Es el tema de hoy. Cumpliendo lo prometido. Muchas veces somos prontos para hacer promesas. Todos nosotros, todos, somos prontos para hacer promesas. Y no está nada malo con hacer promesas. Una de las cosas que a mí me gustaba mucho es llevar a mis hijas cuando eran niñas al parque. Me encantaba llevarlas al parque porque siempre andaba atrás de ellas con una cámara. Y siempre estaba grabando todo lo que hacían. Y las llevaba al parque, las columpiaba, las ponía en los columpios, las mecía en los columpios, las mandaba por las resbaladeras y se pasaban el tiempo y pasaban un tiempo muy bueno y era para ellas algo muy especial. Entonces, ya al terminar nuestro tiempo en el parque, les decía a ellas, bueno, mañana regresamos. Era la única manera que me las podía llevar a casa, ¿no? Con la promesa de que al día siguiente las iba a volver a llevar al parque. Y llegaba el día siguiente y se me hacía tarde en el trabajo y no llegaba a tiempo a casa. O llegaba a casa, llegaba sumamente cansado. Y lo primero que me decían ellas era, tú nos lo prometiste. Tú nos lo prometiste que nos ibas a llevar al parque. O sea, lo primero que hacían era recordarme que la promesa que yo hice, la promesa que yo les hice a ellas. Y yo les decía a ellas, trataba de negociar. Pero mija, entiende, estoy batido, estoy sumamente cansado, estoy agotado. ¿Por qué no lo dejamos para mañana? Llegaba mañana y era la misma historia. Hasta que llegó el día que me dijeron ellas, tú nunca cumples lo que prometes. Y cuando llegó ese día, hermanos, me dolió mucho en el corazón. ¿Por qué? Porque somos prontos a hacer promesas y no cumplimos con lo que decimos. En este capítulo vamos a mirar que ya hemos mirado que el rey David había prometido a Betsabé que Salomón sería rey de Israel. No solamente había prometido que Salomón sería rey de Israel, sino que Dios mismo se lo había confirmado a él. Dios le había confirmado ¿a quién? Le había confirmado a David que Salomón sería el siguiente rey de Israel. Vemos la condición física del rey David, que ha llegado a una etapa de su vida donde él ya con nada se calentaba. Estaba tan deteriorado que tuvieron que buscarle a él alguien que lo calentase, alguien que le pasase un poco de calor
físico para que pudiese él funcionar. Aunque su cuerpo estaba decayendo cada día, su mente aún estaba en él completamente. Todo lo que él había dicho, todo lo que él había prometido, todo lo que Dios le había dicho, aún estaba claro en su mente. Y él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ahora, en los estudios pasados, o en el estudio pasado, hablamos específicamente acerca de que David era un hombre muy pasivo, muy complaciente, un hombre que continuamente quería complacer a sus hijos en todo lo que fuese posible, siendo que él no tuvo ese privilegio. Porque vemos en las Sagradas Escrituras que su padre, siendo él el menor, lo usaba ¿para qué? Para cuidar las ovejas. Y siempre él estaba en el campo. O sea, él nunca tuvo la oportunidad de pasar tiempo en casa con papá y con mamá y poder sentir ese calor de sus padres hacia él. Y vemos que David, como muchos de nosotros hemos hecho, ¿no? Cuando estábamos en nuestros respectivos pueblos, en nuestras respectivas naciones o países, vivimos una etapa de nuestra vida con mucha pobreza. Y como vivimos una etapa de nuestra vida con mucha pobreza y no teníamos absolutamente nada, al llegar a este país y tenerlo todo, ahora no queremos que a nuestros hijos o que nuestros hijos experimenten lo que nosotros experimentamos. Y les servimos a ellos todo en bandeja de oro. No les dejamos lavar los platos porque yo lavé los platos cuando era niño. No les dejamos cocinar porque tú tienes que estudiar porque yo me encargo de la cocina. No les dejamos lavar la ropa por el hecho de que ellos no son nuestros esclavos, ni mucho menos nuestros empleados o nuestras empleadas. Y nosotros les hacemos todo a ellos y terminamos malcriándoles de tal manera que no hay manera de cambiarle su mentalidad o su manera de pensar. Eso es lo que hacemos como padres cuando nosotros hemos pasado por una situación similar. David estaba en la misma condición, estaba en la misma situación. ¿Por qué? Porque él sabía o entendía que su hijo estaba tratando de usurpar el reino. Cuando Absalón vino y se rebeló en contra de él, y cuando los generales del ejército de David fueron en contra de Absalón, ¿qué les dijo David a los generales? Hey, no vayan a matar a mi hijo, traten de salvarle la vida. Y podemos ver que Joab dijo, hey, es un enemigo del rey, y como es un enemigo del rey, hay que quitarle la vida. Y miramos la reacción de David, como David lloró toda una noche por su hijo Absalón. Y el pueblo se contristó, dijo, ¿cómo es posible que nosotros que peleamos para salvar tu vida, por uno que quería tu vida, ahora tú estés llorando por él y a nosotros nos ignores? O sea, no entendía el pueblo, no comprendía el pueblo. Y muchas veces nosotros tampoco como padres no entendemos por qué muchos de los padres o muchos de nosotros actuamos como actuamos. Cuando es necesario no tratar de comprender, es más importante saber, hermanos, saber lo que está pasando por el corazón de aquel individuo o de aquella persona para poder entender por qué hace las cosas de la manera que las está haciendo. Y por ello, hermanos, es que es para nosotros de suma importancia entender la situación y la condición de David en estos momentos. Así es de que en este primer versículo que vamos a leer esta noche, el punto que vamos a ver es David cumple sus promesas de los versículos 28 al 30. Y nos dice en el versículo 28, bueno, para entrar en contexto, déjenme les leo unos cuantos versículos de lo que estudiamos la semana pasada, donde vamos a mirarlo desde el versículo 20 en adelante, para parar en el 27 y de entonces damos inicio con el 28. En el 20 dice,
Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú que Adonías reinará después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? Porque hoy se ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos de Israel y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Manaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? O sea, el profeta Natán está preguntando a David, hey David, este negocio es negocio tuyo. Adonías va a ser el siguiente rey y no nos lo has declarado. Ahora, Natán, el profeta Natán, conocía la promesa de Dios. El profeta Natán sabía la promesa que le hizo a Betsabé. El profeta Natán sabía las palabras que Dios le dijo a David. Y por ello es que él sabía que lo que estaba ocurriendo estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, déjenme les hago una pregunta. Y es muy importante para nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque si tú y yo sabemos la voluntad de Dios, sabemos la voluntad de Dios, y sabemos la voluntad de Dios no solamente respecto a lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia, pero sabemos la voluntad de Dios para cada uno de nuestros hermanos que tienen un llamado especial en cada uno de ellos en su vida. Unos a ser ujieres, otros a ser maestros, otros a ser pastores, no sé, aquí en la iglesia. Y nosotros vemos a uno de ellos actuar fuera de la voluntad de Dios. ¿No crees que es nuestra responsabilidad ir a esa persona y hablar y decir a esa persona, hey, ¿sabes qué? La situación, la condición espiritual de tal individuo está fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos saber si han cambiado los planes o se ha establecido algo diferente. ¿Por qué razón? Porque no está de acuerdo a lo que Dios nos ha especificado a nosotros en su palabra que deban de ser las cosas. Y necesitamos entenderlo. Y eso es lo que está haciendo Betsabé y es lo que está haciendo el profeta Natán. Están tratando con el rey David para que el rey David nuevamente vuelva a lo que es establecido por Dios y no permita que lo que no es de Dios se lleve a cabo en el reino de Israel. En el versículo 28 dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, viva Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, así lo haré hoy. Así lo haré hoy. Lo que le dice David. Hermanos, David, como podemos ver, fue un hombre con muchos defectos. Muchos defectos. Pero algo tenía él. Un celo increíble por la palabra de Dios. Un celo increíble por las promesas de Dios
y un celo increíble por hacer la voluntad de Dios. A él no le importaba nada más que saber que lo que él estaba haciendo respecto a lo que Dios había hablado a él, se cumplía al pie de la letra. Se cumplía al pie de la letra. Lo podemos mirar cuando fue a transportar el arca de una ciudad a otra. Cuando fue a transportar el arca de una ciudad a otra, él se imaginó que iba a impresionar a Dios. Y se mandó fabricar una carreta nueva. Y cuando se mandó fabricar la carreta nueva, mandó entrenar un par de bueyes específicamente para que jalasen esa carreta y llevasen el arca de Dios de una ciudad a otra ciudad. Pero en el proceso podemos ver que el arca de Dios se deslizó de la carreta y uno de los sacerdotes extendió su mano para detener la carreta y murió en ese instante. Y David entendió que lo que estaba haciendo era fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los únicos que podían transportar el arca de Dios de un lugar a otro eran ¿quiénes? Los levitas. Los levitas, los sacerdotes del pueblo de Israel, hombres apartados para el servicio de Dios. No solamente eran hombres apartados para el servicio de Dios, sino que eran hombres que se santificaban. Una vez que esas personas se santificaban, santificar quiere decir se apartaban, se preparaban específicamente para esta labor, para que cuando ellos iban cargando esa arca, Dios no mirase falta en sus mentes y en sus corazones, y Dios les quitase la vida ahí en ese lugar. Pasaban un tiempo especial con el Señor. Y eso es lo que aprendió David. Ahora acá vemos a él haciendo exactamente como dice él aquí en esta porción de la Escritura. Simple y sencillamente le dice a Betsabé, vive Jehová, dice, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vive Jehová que me ha guardado, cuidado, protegido y me ha llegado hasta este momento. Dice que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré. La promesa que David le hizo a Betsabé, se la hizo delante de Dios. Se la hizo delante de Dios. Si regresamos a nuestros tiempos y vamos al tiempo en el cual nosotros seguíamos el catolicismo, nuestras promesas siempre las hacíamos delante de ¿quién? Delante de un santo. Delante de un santo. Específicamente íbamos a la iglesia y en la iglesia lo hacíamos delante del Cristo que está en la cruz. Y hacíamos juramento de esa manera. Ahora nosotros, hermanos, el día de hoy no tenemos que hacer juramento delante de nadie, porque Dios está en todo lugar. Y si juramos algo, o si hacemos una promesa, o pactamos algo para Dios delante de alguien aquí en la iglesia, Dios está en el medio, Dios está en el centro, Dios está con nosotros. Y lo que tú hablas, lo que tú dices, Dios sabe y te va a demandar la promesa que tú hiciste al Señor. Por ello es que David tuvo mucho, pero mucho cuidado en decir que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo que Salomón reinaría en lugar de él, así mismo lo iba a hacer. Por ello el día de hoy te insto en la siguiente manera. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le has prometido a tu hermano? ¿Qué has prometido hacer? Porque si has prometido hacer algo, si has hecho una promesa con alguien, tienes que cumplirla. Tienes que hacerla tal y como dijiste que lo ibas a hacer. Por ello, hermanos, cuando di inicio al servicio, te llevé a un lugar donde para mí es muy sensitivo. ¿Por qué? Porque tuve que experimentar el rechazo de mis hijas cuando las quería llevar al parque y ellas ya no quisieron porque nunca cumplía mis promesas. Entonces ellas me recordaron a mí que lo que yo decía era falso, que lo que yo decía a ellas no tenía ningún valor, ninguna validez. ¿Por qué razón?
porque no cumplía. Y David no está haciendo eso acá. Podemos ver claramente que él está haciendo conforme a lo establecido por Dios y está siguiendo la voluntad de Dios y cumpliendo el plan de Dios. Continuando en el versículo 31, entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Ahora, ¿por qué el rey David hizo este llamado? ¿Por qué mandó llamar al sacerdote Sadoc? ¿Por qué mandó llamar al profeta Natán? ¿Y por qué mandó llamar a Benaía, hijo de Joiada? Para que vinieran a su presencia. Para que vinieran a donde él estaba. Hermanos, ¿cuál es el rol del sacerdote? Se los he enseñado muchas veces. ¿Cuál es el rol del sacerdote? ¿Cuál es? El rol del sacerdote, escuchen, es traer a Dios al pueblo y llevar al pueblo a Dios. En otras palabras, cuando David está pidiendo la presencia del sacerdote, le está diciendo a él: yo necesito que tú traigas a Dios al corazón de mi hijo Salomón y lleves el corazón de mi hijo Salomón a Dios. Instrúyemelo en la verdad, instrúyemelo en la ley de Dios, instrúyemelo para que él sea un hombre temeroso de Dios. Ahora también pidió al profeta Natán. ¿Por qué pidió al profeta Natán, hermanos? Porque Dios habla a través de ¿quién? A través de profetas. Salomón iba a emprender un camino muy largo. Y cada paso que él diese, cada paso que él tomase, necesitaba saber la voluntad de Dios. Y Salomón no la iba a poder adquirir. ¿Por qué no la iba a poder adquirir? Porque, hermanos, en aquel entonces los únicos que podían hacer intercesión o hablar por los hombres a Dios eran quienes, los sacerdotes o los profetas. Y este hombre necesitaba que el profeta Natán hablase con Dios para que le mostrase Dios la voluntad de él al rey Salomón. Lo está equipando, hermanos, ¿se dan cuenta? Lo está equipando con la palabra de Dios, lo está equipando con la voluntad de Dios. Y tercero, lo equipa con su guardia personal. ¿Por qué con su guardia personal? Porque Benaías era el jefe de la guardia personal del rey David. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está dando a su hijo la voluntad de Dios, está dando a su hijo la palabra de Dios y está dando a su hijo la protección personal que necesitaba para poder tener éxito como rey de Israel. El segundo punto de hoy: se hacen arreglos para la unción de Salomón como rey. En el versículo 33, escuchen bien. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre todo Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. ¡Qué palabras más maravillosas! Si te das cuenta, de los versículos 1
De los versículos 5 al versículo 27, Adonías dijo, ¿qué dijo? Yo reinaré. ¿Recuerdas? ¿Qué dijo? Yo reinaré, ¿no? Usurpó el rey, o sea, el reino. Dijo, yo voy a ¿qué? Yo voy a tomar el reino de Israel y yo voy a ser rey sobre Israel. El rey David dijo acá en esta porción de la escritura, montar a Salomón mi hijo en mi mula y llevarlo a Gihón, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Primero vemos a Adonías hacer su voluntad, y después vemos a David hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hermanos, aquí tenemos un destello de 3 oficios en cooperación: el profeta, el sacerdote y el rey. Cada uno de estos oficios fueron gloriosamente cumplidos ¿en qué persona? ¿En qué persona? Jesús. En Jesús. Jesús es el gran y sumo ¿qué? Sacerdote. Jesús es profeta. ¿Y Jesús es qué? Rey de reyes y Señor de señores. Así es de que una ilustración bíblica de lo que el Nuevo Testamento nos da a nosotros, nos lo ilustra a nosotros el Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesús. Hermanos, David quería que la proclamación de Salomón como su sucesor fuera convincente. Él tenía 5 puntos para el plan. Número 1, montar a Salomón su hijo en su mula. ¿Por qué en su mula, hermanos? ¿Y por qué una mula? ¿Por qué? En los tiempos antiguos, la ley de Moisés le prohibía a los israelitas cruzar los animales. O sea, no podían cruzar un caballo con otra especie, como se cruzan ahora en estos días lo que es un caballo y un burro, ¿no? Una burra, ¿no? Una yegua y un burro, ¿no? Se cruzan de esa manera, ¿no? ¿Y qué es lo que sale de ello? Una mula, ¿no? Una mula. O sea, eso era prohibido en Israel. Y como eso era prohibido en Israel, las mulas eran exportadas de otras naciones. Y eran sumamente caras. Y los únicos que podían montar estos animales eran la realeza, o sea, los reyes y los hijos de los reyes. Si tú mirabas a alguien montado en una mula, era hijo de rey, era rey o era hijo del rey. Por ello es que cuando montaron a Salomón en la mula, supieron ellos y entendieron ellos que si no era el rey, era el hijo del rey. Y era necesario que el pueblo lo mirara y lo reconociera. Segundo, lo ungiría el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. ¿Lo ungirían de qué manera? Lo ungirían con la bendición de Dios, el aceite divino. O sea, derramarían sobre de él el aceite, símbolo de qué, hermanos? ¿De qué es símbolo el aceite? Símbolo del Espíritu Santo. O sea, el rey Salomón ahora recibiría el aceite, símbolo del Espíritu Santo, para hacer saber al pueblo y a la gente que este hombre ahora era guiado por ¿quién? Era guiado por Dios, era guiado por el Espíritu de Dios. Tocaréis trompeta ¿de qué manera? Haciendo saber a la nación completa que hay un nuevo rey en Israel. Para que no hubiese confusión, porque había confusión. Adonías dijo, yo soy rey, y mandó tocar trompeta y hombres montaban juntamente con él. Entonces dice él, no, tenemos que parar esa confusión. Quiero que el pueblo entero vea quién es el verdadero rey en Israel. Y el verdadero rey era él. ¿Iba a ser quién? Salomón. Y el punto 4 dice que ellos, los sacerdotes y aquellos que iban delante de él y el pueblo completo tenían que clamar a gran voz y decir, viva el rey Salomón. Y finalmente
Tenía que llegar al palacio y se tenía que sentar ¿dónde? En la silla del rey, en el trono del rey. ¿Para qué? Para que viese el pueblo que él era ¿quién? ¿Que él era quién? Que él era el rey de Israel. Hermanos, ¿dónde miramos eso en el Nuevo Testamento? ¿Alguien, algún erudito bíblico acá que pueda automáticamente en su mente ir a este evento en el Nuevo Testamento? Si no hay ninguno, pues entonces vamos a las Escrituras. Marcos 11:7. Marcos capítulo 11, versículo 7. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Dios, de nuestro Padre David que viene, dice, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Te das cuenta? ¿Notas cómo el Nuevo Testamento nos habla acerca de Jesús y el Antiguo Testamento nos ilustra lo que Jesús iba a hacer y lo que Jesús vino a hacer para proclamarse Rey de Israel y de nuestros corazones? Podemos verlo claramente, hermanos. Ahora, cuando hemos entendido que es Dios el que obra, que es Dios el que hace las cosas, hermanos, nosotros no tenemos que dudar de la soberanía de Dios. No podemos forzar nada, ni podemos, mucho menos de nosotros podemos tratar de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, porque no van a funcionar. No van a funcionar. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Por ello es que Jesús nos dice a nosotros en Mateo 11:28, si estáis cansado y trabajado, dice, venid a mí que yo os haré descansar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Aprender de quién? Aprender de Jesús. Muchas veces nosotros nos adelantamos a Dios y tratamos de resolver las cosas a nuestra manera. Tratamos de hacer las cosas de la forma en la cual creemos que deban de ser hechas. Y cuando venimos a darnos cuenta, nos llevamos una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque nada de lo que habíamos planeado, nada de lo que queríamos hacer, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y si no está dentro de la voluntad de Dios, todo nos va a ir mal. Por ello, para nosotros es muy importante ver lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en este mismo libro, en los versículos 36. En el versículo 36, ¿qué nos dice el versículo 36, hermanos? De este mismo libro que estamos leyendo. Dice el versículo 36 lo siguiente: entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Vamos entonces a poder decir nosotros, amén. ¿A qué? Amén a la voluntad de Dios, amén a las cosas de Dios, y no llevarnos un gran pasmo, una gran sorpresa. Entendamos, hermanos, que caminar en la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas, porque nos va a evitar muchos dolores de cabeza y mucho desánimo. Nos va a evitar a nosotros muchas cosas que nos van a desalentar. Buscar la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. El punto 3. En el punto 3, Salomón es ungido y proclamado como rey en los versículos 38 al 40. Dice, y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón.
Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Hicieron exactamente como les dictó a ellos que hiciesen el rey David. Fueron el sacerdote al tabernáculo. ¿Qué agarró del tabernáculo, hermanos? El aceite. El aceite. Fue y buscó el aceite del tabernáculo. ¿Por qué? Porque con el aceite es con lo que Dios mandó ungir a reyes y sacerdotes. Símbolo del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando en el libro de Hechos capítulo 2 miramos el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y todos ellos recibieron ¿qué? Recibieron poder. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios, poder para hablar acerca de las maravillas de nuestro Dios. Ahora el rey Salomón necesitaba ese mismo denuedo, necesitaba ese mismo poder, necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder reinar con autoridad, para poder hacer la voluntad de Dios y para poder proclamar al pueblo lo que Dios había establecido para que el pueblo conociese la verdad. Y es lo que necesitamos nosotros, iglesia, lo que todos nosotros necesitamos. Por ello es que cuando el aceite de la unción del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y está sobre nosotros, podemos ver que hay en nosotros alegría y podemos tener tanto gozo que cuando cada uno de nosotros, hermanos, experimentamos esa unción, nosotros clamamos a Dios con tanta fuerza que aún la tierra debajo de nuestros pies es propensa a hundirse por el gozo que hay en nuestros corazones, por el gozo y la alegría que hay en nuestras vidas. Así es de que, hermanos, no olvides eso. La unción del Espíritu Santo, la unción del aceite en nuestras vidas cambia nuestra perspectiva y nos da el poder divino de Dios. Continuando en el versículo 41. El punto 4, Adonías escucha que Salomón es hecho rey. Y aquí es donde las cosas se le ponen feas a Adonías. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y también los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Guión. Y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, dice, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y dijeron: patitas para cuándo son. Y se fue cada uno por su camino. Y se fue cada uno por su camino. Hermanos, nada se puede hacer fuera de la voluntad de Dios, porque no prospera. No prospera. No prospera.
Me encantan las palabras de Gamaliel, porque cuando en el libro de los Hechos los líderes religiosos se encontraban afligiendo a los apóstoles de Jesús por el hecho de que los metían a la cárcel en la noche y al otro día andaban predicando. ¿Cómo salieron? No sabemos, pero salieron a predicar y están predicando en el templo. Finalmente Gamaliel les dice a ellos en Hechos capítulo 5 versículo 38, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Adonías estaba luchando en contra de Dios. Adonías estaba luchando en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que se llevó? Un gran pasmo, ¿no? Se llevó una gran sorpresa. Porque estando él rodeado de aquellos hombres perversos, los cuales dejaron a su señor el rey por seguirlo a él, y él creyendo que ya la había hecho, se da cuenta que no la había hecho. Y ahora se encuentra solo y abandonado. Continuamos en el siguiente versículo, hermanos, porque se nos ha venido el tiempo arriba. Punto 5, la misericordia de Salomón hacia Adonías. En el versículo 50 dice: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajo del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Vete a tu casa. Lo que hizo acá Adonías fue un acto pagano. Un acto pagano. ¿Por qué razón fue un acto pagano? Porque no conocía la palabra de Dios. Y porque no conocía la palabra de Dios, él hizo lo que conocía de los pueblos paganos, de los dioses ajenos, de los dioses a los cuales muchos de los israelitas en aquellos entonces adoraban. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo capítulo 21 versículo 14 nos dice la escritura: pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De mi altar lo quitarás para que muera. Este hombre estaba usurpando el reino. Quería tomar el reino. Estaba haciendo todo lo contrario, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Viene y se agarra de los cuernos del altar. Esa era una costumbre pagana. Que cuando alguien estaba siendo perseguido o estaba expuesto a la muerte, él buscaba misericordia yendo al lugar donde se ofrecían los sacrificios a los dioses. Y esa persona se agarraba de aquel altar, y mientras estuviese agarrado del altar no le podían tocar, porque era el lugar donde ellos ofrecían sacrificio a sus dioses. Eso es lo que está haciendo Adonías. Adonías sabía que no era de él. Él no podía tocar el altar porque él no era la persona ungida ni la persona adecuada para ofrecer sacrificios en ese altar. Estaba fuera de la voluntad de Dios nuevamente. Entonces, como estaba fuera de la voluntad de Dios, se agarró del altar y dijo: aquí es donde yo voy a salvar mi vida. Ahora, algo que es muy importante es entender lo siguiente. Cuando Salomón le dice a él que si se encontraba en él algo digno de muerte, debería de morir, simplemente le estaba diciendo a él: hey, te voy a perdonar la vida, pero te tienes que quedar en el lugar donde estás.
en la ciudad donde vives. Porque el día que salgas de esa ciudad, ese día vas a morir. Así es de que, hermanos, las promesas que nosotros hacemos son promesas que hacemos delante de Dios. Y si hacemos una promesa, tenemos que ser prontos a cumplir la promesa que hicimos. No podemos nosotros de ninguna manera o en ninguna forma decir algo o prometer algo y no cumplirlo. Especialmente si lo estás haciendo para Dios. Y si nosotros hacemos lo que está contrario a la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar en la posición de Adonías. Al encontrarnos en la posición de Adonías, vamos a estar nosotros buscando ¿qué? Vamos a estar nosotros buscando misericordia. Y como vamos a estar buscando misericordia, entonces Dios nos va a decir a nosotros: hey, te voy a dar misericordia, te voy a dar mi misericordia, te voy a ofrecer mi gracia, pero tienes que mantenerte dentro de mi santa y perfecta voluntad. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Para que el reino de Israel pudiese tener un nuevo rey en Israel, todo se tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y para que Dios pueda ser rey de tu corazón y pueda reinar en tu vida, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. No puedes hacer tu voluntad, ni puedes vivir como tú quieras vivir, porque vas a fracasar. En todo tiempo, en toda hora y en todo momento vas a fracasar. Y ya lo hemos visto en la vida de Adonai. Adonai quiso ser rey, fracasó. Adonai quiso salvar su vida. Le dijo Salomón: te voy a perdonar la vida, pero te tienes que mantener dentro de esta ciudad. Si sales fuera de esta ciudad, entonces eres reo de muerte, vas a morir. Y eso es lo que pasa. Si no nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a morir fuera de la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Oh Señor, qué hermoso es estar en tu presencia y escudriñar de ella, Señor. Y ver cómo tu Espíritu nos habla, Señor, y cómo tu Espíritu nos enseña. Y Padre mío, cómo traes a nosotros, Padre mío, escritura sobre escritura, y nos muestras, Padre Celestial, de qué manera tú quieres que nosotros entendamos este mensaje que es de suma importancia para nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos siempre a caminar en tu voluntad, cumpliendo, oh mi Dios, tu palabra y haciendo cada una de las cosas que te hemos prometido. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.